El ejército del presidente ruso Vladimir Putin se desmorona mientras la fuerte resistencia de Ucrania merma su voluntad de combatir. Cuando entró en Ucrania en febrero de 2022, pensó que su supuesta operación militar especial terminaría en menos de una semana. Han pasado más de 3 años. Y ahora el líder de Rusia está lidiando con un ejército desmoralizado que no tiene equipo, no tiene estructura y ha sido completamente drenado de su voluntad de seguir adelante. Después de una serie de campañas de desgaste, la realidad a la que Putin ahora tiene que enfrentarse es que son sus propias tácticas las que los expertos creen que van a llevar a Rusia a perder en Ucrania. El 8 de abril, Times Radio realizó una entrevista en profundidad sobre el estado del ejército ruso con George Barros, el líder del equipo del Instituto para el Estudio de las Guerras, o los equipos de inteligencia geoespacial y Rusia, de Instituto para el Estudio de las Guerras. Barros ha pasado los últimos 3 años de su carrera estudiando a Putin y los intentos de su ejército por tomar Ucrania. Su conclusión es que Rusia no puede continuar las intensas operaciones ofensivas de Putin con la misma intensidad que ha mantenido durante la invasión. Creo que los rusos enfrentarán escenarios muy difíciles. Estos problemas seguirán madurando. Suponiendo que la tasa de bajas se mantiene igual y el ritmo de las operaciones se reanuda, ¿cuáles son esos problemas? Comencemos con una escalada mayor. Ucrania anunció recientemente que había capturado a un par de soldados chinos luchando junto al ejército ruso en la región oriental de Donetsk, en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que la captura pone en duda la postura declarada de China por la paz en la guerra, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también diciendo que cree que hay muchos más de 2 soldados chinos operando del lado ruso. Incluso la captura de los 2 en Ucrania dejó claro que el país está luchando contra una unidad que tenía al menos 6 soldados chinos. Según Barros, este incidente podría ser un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. Sería una inflexión importante si es realmente cierto. Tenemos personal chino operando dentro de unidades y formaciones militares rusas. Sería un gran problema, y sería un gran problema en más de un sentido, cuando se trata de las capacidades operativas de Rusia. Barros indica que actualmente en Estados Unidos hay una corriente que cree que Europa debe encargarse de sus propios problemas, como la guerra en Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos debería enfocarse en la amenaza más inmediata que representa China. El problema con este enfoque, como explica Barros, es que ya no se pueden separar los dos. Esto indica que, mira, no estamos viviendo en un mundo en el que estos sean 2 teatros separados. Europa es un teatro, China es un teatro, y es uno u otro. Este apoyo muestra que los teatros están vinculados, no es posible estancarse. Y para reflexionar, ¿cómo disuades y, de ser preciso, derrotas a los actores en una región del mundo? De hecho, no puedes darte el lujo de fragmentar y decidir o bien, es un tanto como... En resumen, la captura de soldados chinos en Ucrania podría implicar una mayor participación de Estados Unidos en el conflicto contra Rusia. Es una advertencia. Estados Unidos se dio cuenta de que no puede enfocarse únicamente en China. Cuando el país está tan alineado con Rusia que permite a los mercenarios unirse al ejército de Putin. ¿Eso implica que Estados Unidos enviará tropas a Ucrania? No, pero operativamente muestra las primeras señales de que el ejército de Putin se desmorona por 2 motivos. Putin depende del apoyo extranjero para mantener sus ataques. Barros indica que el apoyo chino se agrega al suministro confirmado de armas de Irán a Rusia. Junto con la decisión de Corea del Norte de enviar más de 10.000 soldados a Rusia a finales de 2024, todos son signos de que Putin está desesperado por mano de obra. Está intentando contrarrestar ese problema. El 2 de abril, Putin reclutó a otros 160.000 rusos para su ejército, en la mayor conscripción de su tipo desde que comenzó la invasión a Ucrania. Esos novatos pasarán un par de meses de entrenamiento antes de ser lanzados al frente de una guerra que ya ha cobrado la vida de más de 927.000 soldados rusos. La mayoría probablemente no durará mucho, y sus muertes, lesiones o capturas solo agravarán la creciente crisis de personal. El líder de Rusia se enfrenta a que puede intentar resolver cada vez más contratando a más mercenarios extranjeros. Lo que lleva a la segunda razón por la que la captura de los 2 soldados chinos muestra que el ejército de Rusia se está desmoronando. Mientras Putin dependa más de soldados extranjeros, continuará presionando a Estados Unidos para que se involucre. Si los Estados Unidos deciden tomar medidas drásticas, como implementar aranceles o sanciones contra China por suministrar tropas mercenarias, Putin puede descubrir que sus fuentes extranjeras de soldados comienzan a agotarse mientras lucha con la mano de obra rusa. Sería un doble golpe, con el ejército de Putin debilitándose, mientras recurre al cada vez más agotado stock de soldados en Rusia.
todo mientras pierde la experiencia de los mercenarios que actualmente está obteniendo de otros países. Pero empeora para Vladimir. Si el uso de mercenarios chinos demuestra que el ejército de Putin se está desmoronando en el frente de mano de obra, otro incidente muestra que también está luchando por proteger las fronteras de Rusia. Ucrania está llevando a cabo operaciones en Belgorod actualmente. De hecho, no solo realiza operaciones en el Oblast ruso. Según The Times, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que Ucrania ha capturado más territorio ruso, dijo Zelensky durante un discurso el 7 de abril. Continuamos llevando a cabo operaciones activas en áreas fronterizas en territorio enemigo, y esto es absolutamente correcto. La guerra debe volver de donde vino. The Times siguió esas declaraciones confirmando que Ucrania ahora posee alrededor de 5 millas cuadradas de territorio ruso cerca del pueblo de Demidovka. Gracias a una operación que comenzó en algún momento de marzo, la invasión hace eco de la contrainvasión que Ucrania lanzó en Kursk en agosto. Según Barros, el año 2024 no es particularmente sorprendente. Barros habla sobre el territorio que Ucrania ha capturado. A partir del 7 de abril, estimamos que los ucranianos tenían aproximadamente 12 kilómetros cuadrados de territorio en Belgorod. Así que no una cantidad particularmente grande. Pero parece haber sido un esfuerzo de apoyo, diseñado para ayudar a aliviar la presión de los ucranianos mientras realizaban su retirada de combate de Kursk. Esa retirada ha sido un enorme desgaste para los recursos de Putin. Canal 13 informa que las pérdidas de Rusia en el Oblast han superado las 54.900 personas desde que Putin lanzó su contraofensiva para recuperar el territorio, según afirmó Ucrania en agosto. Putin acumuló alrededor de 50.000 soldados, incluyendo 10.000 norcoreanos para esa operación. La magnitud de esas pérdidas refleja en pequeña escala el colapso del ejército de Putin. El líder de Rusia se vio obligado a recurrir a sus reservas para retomar Kursk, y esas reservas estaban en el Oblast, para apoyar sus esfuerzos en Sumy y potencialmente en Belgorod. Con esos soldados siendo destrozados en Kursk, Putin no pudo hacer nada para detener la incursión de Ucrania en Belgorod. Putin pudo haber retomado Kursk, pero está al borde de enfrentar la misma situación nuevamente, especialmente si Ucrania continúa su avance más profundo en Belgorod para tomar más territorio allí. Eso significará miles de soldados más siendo desviados de las áreas de Ucrania donde Putin quiere aplicar presión. Esos soldados son indispensables para Putin, considerando la gran escasez de personal que enfrenta. Peor aún para Putin, su éxito inicial en Kursk se debió únicamente a las circunstancias. Los rusos aprovecharon el corte de intercambio de inteligencia estadounidense para acelerar realmente lo que entonces eran las continuas presiones rusas para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk, explica Barros a Times Radio. Se refiere al breve periodo a principios de marzo, cuando el presidente Trump prohibió compartir inteligencia estadounidense con Ucrania. La prohibición ha sido levantada, lo que representa un problema para el ejército de Putin. Putin no puede confiar en que una prohibición similar le ayude con las fuerzas ucranianas invadiendo Belgorod. Eso implica que podría perder decenas de miles de tropas más para recuperar el territorio, lo cual no es ideal para un ejército que ya se está desmoronando. Y dado que las primeras tropas que Putin enviará a la región probablemente serán aquellas que han logrado sobrevivir a los combates en Kursk. Tienes que preguntarte, ¿cuánta voluntad de luchar les queda a esos soldados? Ya están exhaustos. Tampoco pueden confiar en ninguno de los 160.000 reclutas que Putin está incorporando a su ejército porque no estarán listos hasta el verano, así que tendrán que luchar de nuevo. Y eso mientras están desmoralizados y potencialmente son blancos fáciles para las fuerzas de Ucrania en Belgorod. También está el factor de distracción a considerar, explica Barros a Times Radio. Esto también podría ser un esfuerzo para intentar arruinar las ofensivas rusas anticipadas hacia el norte de Ucrania. Zelensky ha advertido sobre una gran ofensiva rusa en el norte de Ucrania. Los rusos están operando en Sumy Oblast por primera vez desde 2022. Gran parte del poder de combate ruso que luchó en Kursk se suponía que debía dirigirse a Sumy, dice Barros. Ahora, lo que está sucediendo en Belgorod podría, en teoría, ayudar a desviar algunas de esas fuerzas que irían a Sumy para mantenerlas en territorio ruso en su lugar, según Barros. Así como así, los planes de Putin quedan en pedazos para cuando expulsa a Ucrania de Belgorod. Asumiendo que incluso lo logre con una fuerza norteña ya agotada, puede que no le quede nada para continuar sus asaltos en Sumy. Y hay aún más señales de que el ejército de Putin se está desmoronando, incluso con la adición de sus 160.000 nuevos reclutas.
Aunque su entrenamiento no se completará hasta el verano, según Barros, eso puede que ni siquiera importe. Estos 160.000 chicos que recientemente fueron reclutados no van a luchar en Ucrania. Legalmente, los reclutas no pueden luchar en Ucrania. La orden que firmó Putin especifica que no lucharán en Ucrania, y se les ve como niños básicamente indefensos que no tienen voz en nada. Ahora, Putin podría romper o al menos doblar sus propias leyes para enviar a los reclutas al frente. Después de todo, ya lo ha hecho antes. Según Radio Free Liberty, Putin suele engañar a sus jóvenes reclutas, en su mayoría adolescentes, para que firmen contratos militares profesionales que se extienden mucho más allá de su año de servicio obligatorio por ley. Esos reclutas a menudo se encuentran entre los muertos en Ucrania, mostrando una vez más cuán desesperado está Putin por cubrir sus brechas de mano de obra. Sin embargo, no todos los 160.000 firmarán. Putin no puede confiar en sus nuevos soldados para ayudarlo en Ucrania. ¿Qué significa eso para sus fuerzas en el frente? Es desmoralizador. Las esperanzas de muchos de que sus giras de servicio terminen se desvanecen, ya que se ven obligados a permanecer en Ucrania el mayor tiempo posible. Se debilitan día tras día mientras Ucrania inflige más bajas. Y aunque los 160.000 completos terminen en Ucrania, el hecho de que sean solo niños significa que no serán de mucha utilidad. Aparte de servir como carne de cañón para la picadora de carne de Putin, el único recurso de Putin es ofrecer más dinero. Para conseguir que esos reclutas se inscriban una vez que completen su año de servicio y se conviertan en reservas, lo que va a suceder con estos reclutas en aproximadamente un año es que los reclutadores van a venir y decir: oye, te vamos a prometer todos estos beneficios y todo este dinero. ¿Por qué no firmas un contrato para ir a luchar en Ucrania?, dice Barros. Esto sugiere que el ejército de Putin se está debilitando, ya que apenas puede mantener los salarios actuales de sus soldados. No obstante, las estimaciones sobre el salario de los soldados rusos varían. El Mundo dice que muchos están siendo pagados en la región de 2.000 a 3.000 por mes. Rusia también ofrece compensación a las familias de aquellos que murieron en Ucrania, lo cual IntelliNews dice que puede llegar hasta $115,000. Se ofrecen bonificaciones por inscripción de hasta $30,000, lo que resulta en una forma muy costosa de reclutar soldados para el ejército ruso. Estos gastos ocurren mientras el Fondo de Riqueza de Rusia ha caído de $100,000 millones antes de la invasión de Putin a $30,000 millones actualmente. Rusia también está luchando bajo el peso de las sanciones y un cambio a una economía de guerra, todo lo cual se combina para significar solo una cosa: el dinero se acabará tarde o temprano. La economía de Rusia se tambalea hacia una muerte lenta, según el Telegraph. Y cuando eso pase, Putin perderá la zanahoria financiera que pone al final del palo que usa para convencer a tantas personas de luchar por su causa. La presión que Barros dice que Putin ejerce sobre tantos de sus reclutas para que se alisten será mucho menos efectiva si se queda sin dinero para servir como tentación. Barros hace este mismo punto en Times Radio. Rusia aún no siente completamente los efectos de sus inminentes problemas de mano de obra. Putin todavía está convenciendo entre 30.000 y 45.000 voluntarios para que se unan a su ejército para luchar en Ucrania, dice Barros. Muchos de los cuales serán antiguos reclutas, inscritos en ciclos que tuvieron lugar antes de la última ronda de Putin. Eso no es un problema ahora, pero la tasa a la que los están encontrando está disminuyendo. La cantidad de compensación financiera que el gobierno ruso tiene que dar a cada individuo. El voluntariado está aumentando, lo que está destruyendo la economía rusa en tiempo real. No se equivoca. En febrero, el Moscow Times informó que el reclutamiento militar en Moscú solo había caído 5 veces desde un pico a mediados de 2024. En ese momento, Rusia reclutaba hasta 200 soldados diariamente. Ahora ha disminuido a solo 40 por día, a pesar de los esfuerzos de reclutamiento de Putin. Estos signos indican que la voluntad de lucha de Rusia se está debilitando. La gente se niega a inscribirse en el ejército de Putin, a pesar de que él aumenta los incentivos económicos para hacerlo. Esa situación ha obligado a Putin a tomar algunas acciones drásticas, dice el medio. Señala que un número considerable de ciudadanos extranjeros de países como China, Sudáfrica y Ghana se están inscribiendo. Algunos funcionarios en Rusia incluso afirman haber visto un patrón donde grupos de alrededor de 10 extranjeros llegan todos al mismo tiempo a los centros de reclutamiento. También está la medida que Putin introdujo en octubre 2024 que permite a los acusados criminales evitar ser procesados si en su lugar se inscriben en el ejército. Rusia espera que esa medida aporte 25.000 tropas a la causa de Putin. Esto no es sostenible. Rusia
Solo tiene tantos criminales a los que puede recurrir antes de verse obligada a volver a depender de sus siempre menguantes reservas de voluntarios. Lo mismo pasa con los extranjeros que visitan Rusia. Les atraen los mismos paquetes de pago generosos que Rusia usa para atraer a los pocos voluntarios que obtiene. Sin embargo, a medida que Putin envía a su país a un abismo económico más profundo, esos paquetes de pago se agotarán, junto con los mercenarios extranjeros que los están tomando. Todo se suma a una situación desesperada para el ejército de Putin. Como explica Barros, creo que los rusos van a tener algunos escenarios muy difíciles. Quizás no en 6 meses, pero posiblemente en un plazo de 12 a 16 meses. En este momento los problemas continuarán desarrollándose. Asumiendo que la tasa de bajas y el ritmo de las operaciones se mantienen igual, Barros admite que está haciendo algunas suposiciones específicamente sobre la tasa de bajas de Rusia. No obstante, no se prevé una reducción significativa a corto plazo. El 30 de marzo, Rusia perdió 1.230 soldados en un solo día. La tasa no disminuye al entrar en abril, ya que el 5 de abril la vio perder 1.330 soldados en un día. Ese tipo de números se han convertido en el estándar para el ejército de Putin. Regularmente ve tasas de bajas mensuales que se acercan o, en algunos casos, superan los 40.000 soldados. Dada la mano de obra, los problemas de reclutamiento y monetarios que Putin ha creado con su invasión a Ucrania, esos números no son sostenibles, señala Barros. El efecto ya es visible antes del plazo de 12 meses, según Barros. Te señalaría que la tasa de avance rusa en Ucrania ha estado disminuyendo precipitadamente desde diciembre. 2024, al parecer, es una señal positiva. Los rusos sufren casi la misma cantidad de bajas, pero con muchos menos beneficios. Por lo tanto, parece que estas tensiones se deben a que están alcanzándonos. Y yo argumentaría que, los recursos de Rusia son finitos. Ahí radica el problema crucial para el ejército de Putin. Cuando Putin no logró su objetivo de tomar Ucrania en menos de una semana, cambió a una estrategia de desgaste que parecía tener sentido. Rusia tenía enormes ventajas en términos de volumen de personal y equipo. Lo que Putin no contaba era la enorme cantidad de ayuda militar que Ucrania recibiría de sus socios occidentales, que ha ascendido a más de 272.033 millones y sigue contando. Según el Instituto Kiel, Ucrania tiene varias garantías de apoyo continuo de muchos de sus socios europeos, todas las cuales se suman a más equipo que entra al país. Una guerra de desgaste solo funciona cuando estás desgastando a tu oponente a través de números superiores. Ahora, el ejército de Rusia es la víctima del desgaste de Putin, y eso solo va a crear más problemas para Putin en el futuro, dice Barros. Deben tomar descansos. Habrá oportunidades para que Ucrania aproveche las debilidades de Rusia, afirma. El trabajo de Occidente a partir de ahora es ayudar a Ucrania a identificar estas oportunidades. Ucrania ya está haciendo eso tanto como puede. En Povrovsk, donde Putin ha concentrado sus esfuerzos recientemente, los avances rusos están disminuyendo muy lentamente. Ucrania también está llevando a cabo contraataques inteligentes en ese tipo de regiones, dice Barros, demostrando cómo ya está aprovechando el desmoronamiento del ejército de Putin. Más oportunidades similares llegarán en los próximos 12 meses y más adelante, si las estimaciones de Barros son acertadas. Lo que estás viendo aquí es casi 1 año y medio de campaña sostenida en una sola dirección para solo avanzar. 60 kilómetros, dice Barros sobre la campaña de Povrovsk. Eso es mucho, y eso pasa factura, concluye. Barros cree que Povrovsk sobrevivirá el verano. Y esa supervivencia solo significará que Putin ha presenciado el colapso de su ejército. Las grietas ya están ahí. Se está quedando sin gente, dinero y la voluntad colectiva de su pueblo. Si Ucrania puede resistir otros 12 meses, mientras Rusia se sigue debilitando, podríamos ver que la guerra de desgaste que Putin inició finalmente resulte a favor de Ucrania. Pero, ¿qué piensas sobre los comentarios de Barros y el estado actual del ejército de Rusia? ¿Hay algo que Putin pueda hacer para resolver la letanía de problemas a los que se enfrenta? A medida que la invasión de Ucrania avanza en el 2025, ¿cómo puede Ucrania aprovechar las nuevas brechas que se forman en el ejército de Rusia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más información sobre los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania. Somos una fuente independiente de noticias e información sobre conflictos militares en todo el mundo y apreciamos enormemente tu apoyo.